Ok. Aquí podemos observar en el video la fachada del Politécnico Santiago Mariño de la sede de Barcelona. Aquí vamos a desarrollar un video donde vamos a estudiar o vamos a desarrollar las escalas, historia de la escala. Definición. La escala en el dibujo técnico es la relación de proporcionalidad que existe entre las dimensiones del objeto real y las dimensiones del objeto representado en el plano. O sea que hay una relación entre el objeto y el plano. Importancia. Las escalas son fundamentales en el dibujo técnico por las siguientes razones. Permiten representar objetos de gran tamaño en un espacio limitado. Facilitan la comprensión de las dimensiones reales del objeto. Permiten realizar mediciones precisas en el plano. Garantizan la proporcionalidad entre las diferentes partes del objeto representado. Tipo de escalas. Existen tres tipos principales de escalas. Escalas naturales, cuando la relación entre las dimensiones del objeto real y la dimensión del objeto representado en el plano es 1:1. Escala de ampliación, cuando la relación entre las dimensiones del objeto real y las dimensiones del objeto representado en el plano es mayor que 1:1. O sea que el objeto es menor al plano. Y la escala de reducción, cuando la relación entre las dimensiones del objeto real y la dimensión del objeto representado es en el plano es menor. Tabla comparativa de las normas de escala entre Covenant, DIN e ISO. Nosotros en la clase vamos a desarrollar la de DIN. Las normas Covenant y DIN son muy similares en cuanto a las normas de escala. Esas son idénticas. La norma ISO no define series de escalas normalizadas ni incluye ejemplos de aplicación o indicaciones para las escalas gráficas. Se recomienda consultar las normas completas para obtener información detallada sobre las normas de escala de cada organismo. O sea que nosotros vamos a estudiar dibujo con DIN y o Covenant e ISO. Tabla comparativa de la norma de escala entre Covenant, DIN e ISO. Aspectos. La norma Covenant 3046. La norma DIN es la 476 y la norma ISO no tiene norma. Clasificación de las escalas. La norma Covenant clasifica en naturales, ampliación y reducción. Idéntico a DIN, naturales, ampliación y reducción. Y ISO, naturales, ampliación y reducción. Serie de escalas. Hay serie A, B y C. A, B y C en DIN. En norma ISO no define series. Disponibilidad. La norma Covenant, norma de pago. Norma DIN, norma de pago. Y la ISO es gratuita. Historia de la escala. Ejemplo de escalas. Escala natural, 1:1, centímetros en el plano, representa 1 centímetro en la realidad. Escala de ampliación, 2:1, 2 centímetros en el plano, representa 1 centímetro en la realidad. Escala de reducción, centímetros en el plano, representa 2 centímetros en la realidad. Escalas, elección de la escala. La elección de la escala adecuada dependerá del tamaño del objeto, el tamaño del papel y el nivel de detalle que se desea representar. Continuamos con la historia de la escala. Historia de la escala. La historia de la escala comienza en la necesidad humana de medir y comparar objetos y distancias. Desde los primeros tiempos, las personas han utilizado diferentes partes del cuerpo como referencia para medir: la mano, el pie y el codo. En la edad antigua, en Egipto, 3000 años antes de Cristo, se utilizan unidades de medida como la vara real, el codo y la palma. En Mesopotamia, 2500 a.C., se utilizaba el sistema sexagesimal basado en el número 60.
aún que se utiliza para medir el tiempo y los ángulos. Grecia, 500 años antes de Cristo. Pitágoras y sus seguidores introdujeron la idea de la escala musical basada en proporciones matemáticas. En Roma, el Imperio Romano, 100 años antes de Cristo se estandarizaron las unidades de medida en todo el tiempo el Imperio Romano con el pie romano y la milla romana. Historia de la escala. Edad Media. Europa. En el siglo XV hasta el XV. Del siglo V hasta el XV. Se utilizaban diferentes sistemas de medición locales, lo que dificulta el comercio y la construcción. En China, en el siglo X, se inventó la balanza de resorte que permitió medir pesos con mayor precisión. Edad moderna. En el siglo XVII se inventó el sistema métrico decimal, un sistema universal de medición basado en el metro, en el kilogramo y en el segundo. En el siglo XIX se inventaron un instrumento de medición más preciso como el micrómetro y el vernier. En el siglo XX se desarrollaron nuevas tecnologías de medición como la electrónica y el láser. Actualidad. En la actualidad, continuamos con la historia de la escala. En el siglo XXI la escala se utiliza en una amplia variedad de campos como la ciencia, la ingeniería, la medicina y la economía, entre otros. Nanotecnología. Se están desarrollando nuevas tecnologías para medir objetos a escala nanométrica. Tipo de escala. Hay escala numérica, se expresa como una relación entre dos números, como 1 es a 100. Escala gráfica se representa mediante una línea dividida en segmentos, cada uno de los cuales representa una distancia real. Escala verbal se describe mediante palabras, grande, mediano o pequeño. Continuamos con la historia de la escala. Importancia de la escala. La escala es una herramienta fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Nos permite comparar objetos de diferentes tamaños, medir distancias y calcular magnitudes. La escala se utiliza en una amplia variedad de campos como la ciencia, la ingeniería, la medicina y la economía. Ejemplos de uso de la escala. Un mapa. La escala de un mapa nos indica la relación entre la distancia en el mapa y la distancia real de la Tierra. En un plano, la escala de un plano nos indica la relación que hay entre la distancia del plano y la distancia real del edificio o la ciudad. Una receta. Una escala de una receta nos indica la cantidad de ingredientes que se necesitan para preparar una determinada cantidad de comida. Conclusión. La escala es una herramienta esencial para comprender el mundo que nos rodea. Ha evolucionado a lo largo de los siglos y se utiliza en una amplia variedad de campos. La escala nos permite comparar objetos de diferentes tamaños, medir distancia y calcular magnitudes. Esta es la figura del escalímetro. Este es el escalímetro. Tiene 6 escalas aproximadamente. Historia del escalímetro. El escalímetro es una regla multifuncional tan útil para ingenieros, arquitectos y dibujantes que tienen una historia tiene una historia sorprendentemente antigua. Aunque no hay registro exacto de su invención, las pruebas sugieren que se remonta a miles de años atrás. La evidencia antigua proviene de un par de esculturas mesopotámicas del Museo del Louvre, llamada El arquitecto de la regla y el arquitecto del plano, que datan de alrededor de 2000 años antes de Cristo. Si bien no son los escalímetros exactos, estas tallas representan a personas usando herramientas para la medición, el dibujo, lo que sugiere el uso temprano de instrumentos similares. Avanzando en el tiempo, la historia de la trigonometría está ligada al desarrollo del escalímetro. Los egipcios y los babilonios establecieron los cimientos de esta rama de las matemáticas, pero fue en la antigua Grecia donde se sentaron las bases para el uso de la medición de distancia a escala. Hiparco de Nicea, un astrónomo griego del siglo II a.C., incluso creó una tabla trigonométrica temprana. El escalímetro, tal y como lo conocemos, probablemente surgió de algún momento entre estas referencias históricas tempranas y la adopción generalizada del sistema métrico decimal a finales del siglo XVIII.
El escalímetro, tal y como lo conocemos, probablemente surgió en algún momento entre estas referencias históricas tempranas y la adopción generalizada del sistema métrico decimal a finales del siglo XVIII. Los escalímetros modernos suelen estar hechos de plástico o aluminio y tienen múltiples caras planas o triangulares, cada una de las diferentes escalas grabadas. Estas escalas permiten a los usuarios medir y dibujar con diferentes proporciones. Curiosamente, el primer escalímetro digital se inventó relativamente reciente. Fue creado en Panamá en el 2010 para facilitar el trabajo con planos a distancia a distintas escalas. En resumen, el escalímetro es una herramienta con una historia muy larga y rica y se ha evolucionado a lo largo de miles de años para las necesidades de personas que trabajan con medidas y dibujos a escala. Hasta aquí la grabación. Finalizar.